Pues ya están 4, faltan solamente algunos poquitos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? No, mira, está tu compu conectada. ¿Y este qué es? ¿Y este qué es? Entonces hoy, ¿y a qué hora les avisó el doctor que hoy les iba a hacer el examen? Hoy por la mañana. Por razón, ahí me preguntó temprano que si lo podía hacer en línea, pues le dije que sí. Yo si no puedo, pues lo voy a tener que hacer en línea, ¿eh? Está bien. Profa, el tercer examen es hasta lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? No, el tercer parcial abarca hasta meiosis solamente. Ah, ok, gracias. Y ya el cuarto parcial abarca diferenciación celular, poblaciones celulares que vamos a ver ahorita, citopatología y célula vegetal. Gracias. Yo creo que ya en 2 minutitos empezamos con los que estén. A lo mejor dice que por estudiar para hematología no entran. ¿Cómo ven? ¿Empezamos o me espero un momentito más? Es que saben que no quiero terminar en punto con el doctor Vela. Voy a terminar un poquito antes. ¿Están de acuerdo? Está muy bien, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces voy a empezar. Saben que para quitar un poco la interferencia y demás voy a apagar mi cámara. Solamente voy a dejar el micrófono, pero si me escuchan interrumpida, por favor me dicen y me detengo y vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bueno, pues nuestra clase del día de hoy va a abarcar poblaciones celulares, que es en realidad poquito, y posteriormente pasaremos a la parte de citopatología. Bueno, sabemos que todos los organismos eucariontes, tanto células vegetales como animales, están constituidas por células que difieren en su capacidad de división, el tipo de crecimiento y la forma de qué tan diferenciadas están. Entonces, hablando ya particularmente de organismos animales, Visocero fue el primero que propuso una clasificación considerando única y exclusivamente midiendo la actividad mitótica. Esta técnica de medir solamente a través de la actividad mitótica, además de ser cansada y pesada, no es tan exacta. Entonces, utilizando esta metodología Visocero, clasificó a las poblaciones celulares en estos 3 grupos que tenemos en esta diapositiva. Estas son las
poblaciones que denominó células lábiles. Denominó como poblaciones lábiles aquellos grupos de células en las cuales la senectud ocurre rápidamente y la vida de las células es corta. Por lo tanto, la diferenciación no es muy avanzada. Y ejemplos de este tipo de células tenemos a los eritrocitos, las células de la sangre como los granulocitos, las células de recambio constante como el epidermis, los epitelios de revestimiento, las glándulas sebáceas. Bueno, a este grupo de células la característica más importante es que su diferenciación no alcanza a ser muy avanzada precisamente porque se diferencian a partir de grupos de células indiferenciadas que están en la base de todos los epitelios o muchas partes de nuestro cuerpo, como parte del abasto de células que por multiplicación pueden dar origen a nuevas células. Entonces, como podemos observar, pues los eritrocitos sabemos que viven 120 días y por consiguiente, pues estas células, ¿verdad? Por estímulo a la célula madre hematopoyética, pues se van a estar generando las células sanguíneas. Lo mismo pasa en nuestras epidermis y todos nuestros epitelios de revestimiento. ¿Hay alguna duda? No. Ok. Visocero denominó como poblaciones estables aquellos grupos de células que se dice que mantienen su capacidad de multiplicación hasta que termina el periodo de crecimiento del organismo. Esto es, si habláramos de humanos, la multiplicación de lo que él denominó células estables son aquellos grupos de células en las cuales la multiplicación termina en el momento en que dejamos de crecer. Recordemos que la multiplicación de las células es única y exclusivamente con fines de crecimiento. Entonces, dentro de estos grupos de células, él consideró, por ejemplo, a tejidos como el hígado, el páncreas, las glándulas salivales, los riñones, la glándula tiroides, la paratiroides y el músculo liso. Sin embargo, como podemos observar, estas células mantienen su multiplicación hasta que nosotros dejamos de crecer. Esto es, con la finalidad de darnos el tamaño, la cantidad y el número de células que nos van a conformar el resto de nuestra vida. Estas células estables no se multiplican de células basales, o que están multiplicando hasta que tenemos una masa de células que es lo que va a formar nuestro tejido adulto. Bien, estas células se dice que no se multiplican una vez que termine el periodo de desarrollo, salvo que haya situaciones especiales, como por ejemplo, se sabe que cuando se hace alguna cirugía de hígado y se quita parte de este tejido, de alguna manera estas células se multiplican y se multiplican hasta que vuelven a alcanzar la masa que tenían originalmente. Por eso se propone que hay sustancias que inhiben el tamaño, la forma y la multiplicación de las células para mantenerse en un número constante. Bueno, en el tercer grupo las clasificó como una población de células perennes, aquellos grupos de células en las que la diferenciación empieza muy temprano durante el desarrollo embrionario y la multiplicación de estas células indiferenciadas también disminuye progresivamente dentro del mismo periodo embrionario. Visocero consideró dentro de estos grupos de células al tejido nervioso, o sea, a las neuronas en particular, y al músculo estriado, que son células que se ha visto que prácticamente no se multiplican, y el tejido nervioso deja de multiplicarse prácticamente después de el periodo de desarrollo embrionario, más allá, antes de los 3 meses, y deja de multiplicarse. Las células crecen con nosotros de tamaño, pero ya no se multiplican. Sí otros componentes del tejido nervioso, pero no las neuronas. Y el músculo estriado, pues también se propone que esto sucede, aunque no está ya tan determinado. Recordemos que cuando nosotros crecemos, las fibras del músculo estriado se hipertrofian, crecen con nosotros, aumentan dependiendo de la cantidad de ejercicio que hagamos, pero no es porque se multipliquen, es porque aumentan de tamaño y de volumen. ¿Sí nos quedó claro? Sí. Sí. Ok, bueno.
Posteriormente, ¿verdad? Ya con la introducción de los isótopos radioactivos como el tritio, ya en más o menos por ahí de los 70, Cameron propuso una clasificación considerando la actividad mitótica en las células por incorporación de timidina tritiada. Y Cameron clasificó a las poblaciones celulares en estos 4 grupos, que se denominan poblaciones estáticas en expansión, poblaciones con renovación y células neoplásicas. Bueno, ¿qué es a lo que Cameron definió como poblaciones estáticas? Las poblaciones estáticas las definió como grupos homogéneos de células en las cuales no se registra actividad mitótica y el contenido total de DNA permanece constante. ¿Qué quiere decir? Que una vez que pasado el desarrollo embrionario ya no se registra actividad mitótica en estas células, y el ejemplo característico pues dice que son las células nerviosas, particularmente las neuronas, y en el testículo las células de Sertoli. Son las únicas que se consideran poblaciones estáticas. Entonces, las poblaciones estáticas, si se fijan, corresponden con las células que nosotros definió Visocero como ¿qué? Como células perennes. ¿Nos queda claro? Bueno, ¿qué son las poblaciones en expansión? Las poblaciones en expansión las definió como grupos homogéneos de células en las que se observan mitosis dispersas, en un número acorde con el aumento del contenido de DNA. Y ejemplos de estos tejidos tenemos al páncreas, a la glándula tiroides, al riñón, a las glándulas suprarrenales. Bueno, entonces, en ellos se registra actividad mitótica, pero de manera dispersa. Bien. Por el otro lado, al grupo 3, que fueron las poblaciones con renovación, que es lo que sí vemos en todos nuestros epitelios, en muchas partes de nuestras células de nuestro cuerpo, las definió como grupos homogéneos de células en las cuales el número de mitosis es abundante y excede a las requeridas para que se aumente el contenido total de DNA. Sin embargo, él las clasificó de acuerdo a la actividad mitótica y al tiempo de esta mitosis en células con renovación rápida, en las cuales en renovación rápida su división es menores de 30 días. Y ejemplos de estos tejidos cuyas divisiones son menores de 30 días, pues tenemos, por ejemplo, al epidermis, es decir, a todo el epitelio que nos recubre, a las células del aparato digestivo de todo nuestro tubo digestivo, a las células hematopoyéticas, al timo, a los testículos y a los ganglios linfáticos. Si se fijan, con este tipo de técnicas y estudiando ya todos los tejidos de nuestro cuerpo, pues ya se tiene una medida más completa y abarcando mayor cantidad de tejidos, que si nosotros reflexionamos, pues todos estos los hemos visto a lo largo de su curso. Por ejemplo, ustedes lo han visto en su curso de hematología, pues todos corresponden con lo que les acabo de decir. Bueno, y les denominó como de renovación lenta en aquellos tejidos cuyos periodos de división son mayores de 30 días. Ejemplo de estas poblaciones celulares son, por ejemplo, células del aparato, las células epiteliales que recubren al aparato respiratorio, los hepatocitos y las glándulas salivales. Ahora bien, ¿qué es a lo que se define como renovación? La renovación es el recambio de la población celular que vemos constantemente por descamación, formando parte de nuestros tejidos, de nuestros epitelios. Principalmente donde más se ve es en la piel, pero como eso se recambian, pues muchos tejidos de nuestro cuerpo. Bueno, y en la cuarta categoría quedaron incluidas lo que se denominan las células neoplásicas. Bueno, entonces, para regresarnos, las poblaciones estáticas corresponden con las perennes de Visocero, las poblaciones en expansión corresponden ¿con qué tipo de células, jóvenes? Con las células estables, y las poblaciones con renovación con las células lábiles de Visocero, con la diferencia de que aquí, dependiendo del tiempo que lleva a cabo la multiplicación celular, las clasificaron de acuerdo con renovación rápida y con renovación lenta. Y finalmente tenemos en el cuarto grupo a las células neoplásicas. Bueno,
Esta clasificación me gusta porque me da pauta para que podamos entrar justamente a la parte de la citopatología. Entonces, en las células neoplásicas la característica más importante es que la división de las células es sin control, es decir, las células sufrieron o han sufrido mutaciones y esas mutaciones están haciendo que la célula no respete los puntos de control del ciclo celular y entonces se multiplique sin control. Entonces, dentro de esta categoría, pues solamente quedan las células cancerosas. Bueno, para poder continuar entonces, esto es lo que relacionado con las poblaciones celulares. Bueno, todo mundo sabemos, y ya en la actualidad, pues que tenemos básicamente lo que llamamos células troncales, ya sea epiteliales, de músculo liso y de diferentes tejidos. Entonces, esas células que denominamos nosotros como células troncales o células madre, son las células que reciben estímulos que pueden ser generalmente o de citocinas o de secreciones parácrinas o endocrinas. Y una vez que reciben ese estímulo, pues las células entonces van a hacer lo que denominamos nosotros como una división asimétrica. Esa división asimétrica, como podemos observar por estímulo, quiere decir que de esta célula, una vez que hace mitosis, una célula se va a comprometer a diferenciarse en un tipo especializado de célula y el otro va a permanecer en el abasto de las células madre. De esta manera tenemos una pequeña cantidad de células que va a estar respondiendo a esos estímulos para, sobre todo en todos los epitelios de revestimiento, para que se formen las células que se van a estar recambiando continuamente. Bueno, en el caso de la médula ósea sabemos que tenemos una célula madre pluripotencial y esa célula madre pluripotencial, dependiendo de los factores que actúen sobre ella, va a comprometerse a diferenciarse en células del estirpe mieloide o del estirpe linfoide. Cuando hablamos de estirpe linfoide, pues sabemos que va a dar lugar a la formación de linfocitos T y de linfocitos B, mientras que la célula madre mieloide pues va a dar lugar a la formación de los eritrocitos, las plaquetas, los monocitos que también en el tejido se pueden transformar en macrófagos, en neutrófilos, basófilos, eosinófilos y basófilos, es decir, a todas las células sanguíneas que de alguna manera pues ya conocemos. Bueno, entonces, fíjense bien, en estos grupos de células, generalmente, estos grupos de células son los que son más vulnerables a la acción de agentes físicos, químicos y biológicos para poderse transformar. Entonces, generalmente hay tumores que surgen en la infancia. Lo vamos a ver en un momentito. De esos tumores que surgen en la infancia, esos surgen en esa etapa porque eso quiere decir que cuando estuvimos en el vientre de nuestra mamá, fuimos expuestos a diferentes agentes carcinógenos o agentes químicos que de alguna manera dañaron nuestro DNA y por eso surgieron ese tipo de tumores en nuestra vida prenatal. Entonces, mientras que cuando nosotros ya pasamos la infancia y vamos a más tiempo, quiere decir entonces que nuestras células lábiles que están en constante división son expuestas a otros agentes carcinógenos y demás, y de los cuales pueden surgir justamente los diferentes tipos de cáncer o de sarcomas. Generalmente los sarcomas surgen durante la infancia, la mayoría de ellos. Los carcinomas son los que surgen pues ya en etapas más avanzadas de nuestro crecimiento. Bueno, de manera general, para que nosotros podamos entrar a entender lo que es el cáncer, pues vamos a hablar de la terminología que utilizamos comúnmente y cómo se diferencian lo que nosotros denominamos como un tumor benigno o una neoplasia benigna de una maligna. Bueno, de manera general nosotros utilizamos de manera indistinta la palabra tumor y neoplasia. Cuando nos referimos a la palabra tumor, esta palabra tiene un significado general que nos va a servir para identificar cualquier tumefacción o masa que aparezca
en diferentes partes de nuestro cuerpo, pero estas se pueden formar ya sea por procesos inflamatorios o por procesos de reparación o simple y sencillamente procesos inflamatorios asociados, por ejemplo, a un golpe. Se nos forma una bola o se nos forma lo que denominamos comúnmente como un tumor. Bueno, entonces los tumores que nosotros denominamos, cuando nosotros hablamos de neoplasia, ahí estamos hablando y utilizando una terminología que es más específica. Las neoplasias, estamos hablando de un tejido de nueva formación. Eso quiere decir neoplasia. Plasia es proliferación y neo es nueva. Entonces, estamos hablando de una proliferación celular que puede ser benigna o maligna. Pero nosotros, digamos, en nuestra vida cotidiana, pues utilizamos prácticamente como si fueran sinónimos tumor y neoplasia, y no son lo mismo. Bueno, ¿cómo podemos diferenciar una neoplasia benigna de una maligna? Bueno, de manera general, fíjense bien, una forma clara de distinguirlos a ellos tan solo es por la velocidad de crecimiento. De manera general, cuando nos surge alguna bolita en nuestra piel, que lo más común son lipomas, su velocidad de crecimiento pues es lenta cuando es benigna. Cuando es maligna, pues vemos que crece muy rápidamente. Inclusive, por ejemplo, la aparición de linfomas en el cuello o en la zona cervical, si eso fuera benigno, pues nos va creciendo así como prácticamente 1 o 2 milímetros al año, que no lo detectamos. En cambio, si eso es maligno, en menos de 2 o 3 meses, pues ya tenemos una bola de mucho mayor tamaño. Cuando estos tejidos se retiran para hacer sus análisis, se observa que la cantidad de mitosis en la neoplasia benigna, generalmente sus mitosis son escasas, porque proliferan muy lentamente. Mientras que en la neoplasia maligna, pues sus mitosis son abundantes porque su proliferación es descontrolada. La cromatina nuclear en esos núcleos de esas células, pues los vemos como si fueran células normales. Mientras que en los malignos, la característica es que vamos a ver núcleos pleomórficos y además con una cantidad de cromatina incrementada, lo cual nosotros lo vemos como si fuera hipercromático. El crecimiento local de una neoplasia benigna generalmente es expansiva. ¿Por qué? Porque están rodeados casi siempre de una cápsula que se van expandiendo y creciendo hacia los lados. Mientras que en los malignos no están rodeados por ninguna cápsula y por lo tanto se dice que son infiltrativos. Es decir, se van metiendo entre las células. Por eso es que rápidamente a veces originan metástasis. Por eso se dice que su crecimiento es más invasor. Y generalmente los neoplasias benignas no dan metástasis, mientras que los malignos es el sello distintivo. A veces son generalmente neoplasias malignas muy chiquitas, pero ya las metástasis a veces son las que nos avisan de que tenemos un problema bastante serio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Bueno, seguimos. ¿Cómo se les denomina de manera general, condensada, básicamente a las neoplasias benignas o malignas o como tumores benignos o malignos? Bueno, normalmente los que surgen del tejido conjuntivo, generalmente los malignos se les denomina sarcomas, pero aunque se han propuesto diversas clasificaciones para nombrar a los tumores de manera genérica, lo que más se utiliza es el tejido de donde se originan y si son benignos se le agrega el sufijo oma o si son malignos, si surgen del tejido conjuntivo, se le agrega el sufijo sarcoma. Mientras que en el caso del tejido epitelial, si es benigno se le pone el nombre del tejido más nuevamente el sufijo oma y si es maligno, pues entonces son carcinomas. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, miren. Por ejemplo, los tumores que surgen del tejido fibroso adulto, el benigno son fibromas y el maligno son fibrosarcomas. Los fibromas, aunque ustedes no están acostumbrados, son comunes que se presenten casi siempre en nuestras mamás en las manos. Son bolitas que le salen entre la mano y el antebrazo.
Y ahí van creciendo, van creciendo. Las que surgen del tejido fibroso embrionario, el benigno es un mixoma, el maligno es un mixosarcoma. Esto es del tejido conjuntivo propiamente dicho, el laxo. Los que surgen del cartílago se denominan condromas, el benigno, el maligno es un condrosarcoma. Los que surgen del tejido óseo, el benigno es un osteoma, el maligno es un osteosarcoma. Los que surgen de la grasa, que somos los más comunes que estamos acostumbrados a ver, el benigno es un lipoma y el maligno es un liposarcoma. Ahora bien, los que surgen del músculo liso, el benigno es un leiomioma, comúnmente conocidos como miomas, y el maligno es un leiomiosarcoma. Los que surgen del músculo estriado, el benigno es un rhabdomioma, el maligno es un rhabdomiosarcoma. Bueno, todos estos que surgen del tejido conjuntivo, ¿verdad? La característica más importante es que todos ellos, como son básicamente el tejido que nos sostiene, todos ellos forman sarcomas y todos ellos son bastante comunes en la infancia, son bastante comunes en los niños. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que estos niños en su etapa de desarrollo embrionario, nuestra mamá se expuso a agentes carcinógenos que de alguna manera dañaron o alteraron nuestras células en un determinado sitio y eso da origen a los diferentes tipos de tumores que acabamos de mencionar. Los más comunes son los malignos. Bueno, ahora bien, los que surgen del endotelio, ¿qué es el endotelio? La cápita fina de recubrimiento de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Bueno, en los vasos sanguíneos el tumor benigno es un linfangioma y el maligno es un linfangiosarcoma. En el caso de los vasos sanguíneos, el benigno es un hemangioma, que es una proliferación muy grande de vasos sanguíneos, y el maligno es un hemangiosarcoma. Ahora bien, los que surgen del sistema nervioso, que son bastante comunes también en la infancia, el que surge del tejido glial, el benigno se denomina glioma y el maligno también es glioma. Aunque el benigno en un momento dado fuera no maligno, no invasor, de nada nos sirve porque estos recuerden que no se pueden operar. Ajá, entonces, pues es tan malo el uno como el otro. Sin embargo, los que surgen de las células nerviosas primitivas, por ejemplo, no hay ningún benigno que se haya reconocido hasta ahora, mientras que los malignos son los neuroblastomas, que se presentan en muchos de los casos ya en pacientes adultos. Ahora bien, los que surgen de los epitelios del tejido epitelial, bien, el que surge del epitelio estratificado, el benigno es un papiloma, mejor conocido como verruga, y el maligno es un carcinoma epidermoide. El que surge del epitelio de transición, que es el que recubre a nuestra vejiga, el benigno sigue siendo un papiloma y el maligno es un carcinoma de células transicionales. El que surge de cualquiera de las glándulas que tenemos en nuestro tubo digestivo y demás, como por ejemplo las células caliciformes, el benigno es un adenoma y el maligno es un adenocarcinoma, que esos son bastante comunes que surjan a partir del endometrio en las mujeres o del estómago o del intestino. Bueno, y aquí tenemos los que nosotros denominamos como diversos, que son los que surgen de otros diferentes sitios. Tenemos los que surgen de los restos placentarios, el benigno es una mole hidatiforme, mientras que el maligno es un coriocarcinoma, que son bastante agresivos. Y eso del coriocarcinoma, porque ya vimos que de ahí se originan todas las células que van a dar origen a la placenta. Por el otro lado tenemos de los que surgen de las células totipotenciales, que son tumores bastante comunes en la infancia. El benigno es un teratoma benigno y el maligno es un teratocarcinoma. En los teratomas, generalmente, cuando vemos que un niño pequeño tiene una bolita por debajo del ombliguito en uno de los extremos, pues generalmente va a ser un teratoma. Y decimos que son células totipotenciales porque cuando se hace el estudio
de estos tejidos, pues ahí podemos encontrar cabello, dientes, tejido epitelial, tejido renal y tejido de diferentes. ¿Por qué? Porque son células totipotenciales. Del que no, pues es el teratocarcinoma porque es bastante agresivo. Bueno, tenemos un tejido, ¿verdad? Que no encaja dentro de las definiciones que les dije. Los tumores que surgen del tejido linfoide, el benigno es una hiperplasia linforeticular y el maligno es un linfoma. Recordemos que ustedes ya en este momento les tienen que haber mencionado que hay linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin y que entre ambos pues es una variedad bastante grande de más de 60 tipos de tumores diferentes. Bueno, todavía dentro de estos que llamamos diversos existe uno que es bastante común para todos. Es en los que surgen, por ejemplo, de los melanocitos de la piel. ¿Cómo se llama el benigno? ¿Cómo creen que se llama el benigno? ¿Nadie? El benigno se llama nevo, comúnmente conocido como lunar. Y el maligno, pues es entonces un ¿qué? Neocarcinoma. No, no. Que surgen mucho y que se ven muy seguido por las personas que están expuestas al sol. ¿Un melanoma? Un melanoma. Entonces, si se fijan, pareciera que estamos hablando de un benigno, pero es un maligno, igual que en el caso de los linfomas. Entonces, el maligno es un melanoma. Bueno, entonces, es importante que nosotros sepamos que si durante la infancia no sufrimos ninguna transformación neoplásica, no sufrimos nada de esto, pues ya la libramos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estemos totalmente no expuestos. Entonces, una vez que pasamos la primera infancia, a partir de todas las células que están con recambio constante, como son los epitelios que ya mencionamos, todos los epitelios de recambio, entonces estos epitelios van a estar totalmente expuestos a agentes físicos, químicos y biológicos. Físicos ya vimos como la radiación ultravioleta, que puede alterarnos y en un momento dado producirnos, como ya vimos, un melanoma, si estamos expuestos en la piel por mucho tiempo a la radiación ultravioleta. Y ya vimos de alguna manera los mecanismos. También, ¿verdad? Esos de algunos de los agentes físicos. Otros agentes físicos, por ejemplo, es la exposición a los rayos X, por ejemplo, durante nuestra infancia. Si nuestra mamá no sabe que está embarazada y se va a sacar una placa de rayos X, pues bueno, ahí estuvimos expuestos a esos agentes físicos. Dentro de los agentes químicos, pues sabemos que los que producen bastantes alteraciones y daños en el DNA son los agentes alquilantes. Entonces tenemos a los agentes alquilantes, los bencenos y diferentes solventes que sabemos que están muy asociados y la exposición, por ejemplo, a todos los agentes que se utilizan para quitar las malas hierbas en la agricultura, los herbicidas y pesticidas. Todos ellos son agentes que alteran y dañan nuestro DNA. Y por el otro lado, pues tenemos a los agentes biológicos. Todo mundo sabemos que la presencia de infección por virus Epstein-Barr está muy asociado con el desarrollo, por ejemplo, del linfoma de Hodgkin. Por otro lado, pues también sabemos, ¿verdad?, que el virus del papiloma humano está muy asociado o muy directamente relacionado con el desarrollo de cáncer cérvico-uterino en la mujer, cáncer de próstata en el hombre o cáncer de pene, etcétera. Entonces, para que podamos entender cuál es el papel de la citología y el papel de los virus en la oncogénesis, vamos a estudiar básicamente a partir de ahorita lo relacionado con lo que es la citología vaginal, y de ahí nos vamos a ir para tratar de entender cuál es el papel del virus del papiloma humano en la infección o en el desarrollo del cáncer cérvico-uterino. ¿Hay dudas hasta aquí, chicos? No. No. Bueno,
Otras cosas que también estamos muy acostumbrados y que también es causa básicamente de diferentes tipos de cáncer es que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a ingerir frutas y verduras. Solamente carne, 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 carne y frutas y verduras para nada. Entonces, eso significa que se ha asociado de una manera muy directa con el desarrollo de cáncer de colon por el tiempo que permanece la materia fecal ahí estacionada por la falta de fibra. Por el otro lado, pues también el uso de tantos aderezos y sustancias para ponerle a nuestros alimentos, pues también está muy asociado con el desarrollo de cáncer gástrico, más la presencia de la bacteria. ¿Cuál bacteria? Helicobacter pylori. Ajá, con el desarrollo de cáncer gástrico. Bueno, ya, entonces pasamos a lo que sigue. Bueno, ya habíamos mencionado, ¿verdad?, el aparato genital femenino. Y como ya les dije, está formado por 2 ovarios, las trompas de falopio y esta estructura que tiene forma como de pera, ¿verdad?, que es el útero. Este útero está forrado por músculo liso en sus paredes, la superior y las 2 laterales. Y en la parte interna tiene un epitelio, consta de un epitelio de revestimiento, que es el endometrio, que tiene un papel muy importante durante la fecundación y para la implantación del embrión. Bueno, en la parte terminal de esta estructura en forma de pera, tenemos que está recubierto por un epitelio cilíndrico simple. Es el epitelio del epitelio endocervical. Y este queda hacia la parte externa para formar el exocervix y este se continúa con lo que es la vagina. Toda la parte externa de este epitelio que estamos viendo aquí está conformado por un epitelio plano, estratificado, no córneo. Y por el otro lado, pues ya en la parte externa, pues ya con los genitales externos, los labios menores, los labios mayores y toda esta parte aquí es un epitelio plano ya, este sí es estratificado, córneo. Bueno, de manera general, fíjense bien, el epitelio, nuestro epitelio y todos nuestros epitelios de manera general responden a la acción de los estrógenos. Por esta razón, por acción de los estrógenos, tenemos que ese epitelio plano estratificado, y decimos estratificado porque está conformado por una gran cantidad de capas formadas por células planas que, si se fijan, es como si fueran tortillas, así, planitas. Entonces, este epitelio está conformado por lo que denominamos nosotros el epitelio, que es principalmente este epitelio germinativo. Este epitelio germinativo, se puede decir que son las células más indiferenciadas. Estos son activadas por los estrógenos y una célula se va a diferenciar para ir ascendiendo hacia la parte alta para formar este epitelio que denominamos plano estratificado. Entonces, este epitelio está conformado por las células germinativas, que son estas células como cilíndricas. Después tenemos a lo que denominamos nosotros principalmente como las células basales, las parabasales, las intermedias, que son estas ya desde aquí, y las superficiales. Las células superficiales solamente las vamos a encontrar en este epitelio hasta que hay secreción estrogénica. Cuando no hay secreción estrogénica o en el embarazo solamente se van a producir células hasta las células intermedias. Entonces tenemos células intermedias grandes, que son estas, y células intermedias más pequeñas. Y tenemos las células parabasales, y aquí tenemos solamente el epitelio germinativo. En las niñas, como no hay acción hormonal, pues solamente vamos a encontrar un epitelio bastante delgado que está conformado por el epitelio germinativo y unas 2 capitas de células parabasales. Bueno, en este otro esquema que tenemos en la parte de abajo, pues tenemos básicamente a las células del estroma, las células parabasales, y vemos que entre ellas hay uniones intercelulares. Esas uniones intercelulares hacen que estas células las veamos al microscopio como si tuvieran espinitas.
Por esta razón, a este epitelio también se le denomina como el estrato, más bien a estas células se les denomina que forman parte del estrato espinoso. Posteriormente, ya en las intermedias maduras ya desaparecen y en las superficiales pues ya tampoco hay, porque las superficiales son las células maduras. Bueno, en esta diapositiva, háganle caso nada más a estas que están aquí, tenemos las células basales que son muy indiferenciadas, si se fijan, no nos dicen hacia qué están diferenciadas, tienen un núcleo hipercromático grande con relación al citoplasma, pues prácticamente 1:1. Las células parabasales, si se fijan, ya tienen más citoplasma, ya tienen forma de célula epitelial más primitiva. Las células intermedias tienen un núcleo mucho más pequeño y el citoplasma mucho más grande. Se dice que la proporción es prácticamente entre 20 y 30 micrómetros. Y finalmente tenemos a las células superficiales. Estas células superficiales pues hay de dos tipos, las cariopignóticas, que es como esta, y las no cariopignóticas. Esta célula se dice que es la máxima expresión de la diferenciación celular y eso solamente se presentan en la fase estrogénica del ciclo ovárico. Bueno, normalmente ya les había yo mencionado que para poder ver y estudiar a las células que descaman de nuestros epitelios, a la técnica que se recurre es a la técnica de Papanicolau. ¿Qué es la técnica de Papanicolau? La técnica de Papanicolau es una técnica de coloración que utiliza 3 tipos de colorantes. Uno es la hematoxilina, que tiñe a los núcleos de color morado, y por el otro lado utiliza 2 colorantes de citoplasma. El OG6, que va a teñir a los citoplasmas que sintetizan queratina y por eso se ven anaranjaditos o ligeramente rosados, que son las células de máximo nivel de expresión de estrógenos, y las células parabasales y las intermedias, que generalmente las intermedias se tiñen con el EA50. Todas las inmaduras se tiñen en el citoplasma con EA50. En el caso de las células intermedias, ¿verdad? Las células que se tiñen con el EA50 corresponden con células que acumulan glucógeno. Entonces, esas células por eso se tiñen de color azul con el EA50. Mientras que las células maduras totalmente que almacenan queratina se tiñen con el OG6. ¿Entendimos esta parte? Y a la técnica se le denomina la técnica de coloración, la técnica de Papanicolau. ¿Alguna duda? ¿Puedes repetir de las intermedias? Esas son las que tienen glucógeno y se tiñen de color azul. Y se tiñen de color azul, así es. Ok. ¿Y las parabasales? Estas no tienen glucógeno, pero tienen un citoplasma todavía indiferenciado. Y de igual Todas forma, las células indiferenciadas se tiñen con el EA50. Las únicas que vamos a poder tener como de un color diferente son las superficiales, porque esas se tiñen con el OG6. ¿Y también las parabasales se tiñen de color azul? Todas se tiñen de color azul, todas las inmaduras. Gracias. De nada. Bueno. Entonces aquí tenemos la imagen que acabamos de ver hace rato. Vemos las células del epitelio germinativo, las células basales, las células parabasales, las células intermedias en el núcleo y las células superficiales, pero esta es una cariopignótica. Estas células generalmente cuando se quiere hacer valoración hormonal, estas células valen 1, las intermedias valen 0.5. Entonces, contando todas las células que hay en un forotis en una cantidad de 100 células, pues sacamos el índice de maduración que se denomina índice de maduración de Frost. Bueno, de manera general sabemos que el ciclo ovárico en la mayoría de las mujeres, en muchas su ciclo ovárico puede variar de 28 días, que es así como varias, es el ciclo que tiene, pero puede variar de 28 hasta 45 días. Cada mujer sabe cuál es la duración de su ciclo. Por eso, cuando nos vamos a hacer estudios de Papanicolau, generalmente nos preguntan cuál es la fecha de nuestra última menstruación y cuál es nuestro ritmo, es decir, de cada cuánto se presenta el ciclo ovárico. Bueno, ese ciclo ovárico, como podemos ver en ese ciclo hipotético de 28 días,
podemos observar que los primeros 14 días es una etapa en la cual va a estar la acción estrogénica, pero esta acción estrogénica cae, como podemos observar, alrededor del día 14, y al caerse las acciones de estrógenos y ahora empezar la síntesis de progesterona, eso es lo que hace que se rompa el folículo ovárico, y se libere el ovocito. Y si se fijan, se va a mantener la acción por la progesterona, pero ahorita lo vamos a entender en el siguiente diagrama. Bueno, en este diagrama, cuando hablamos nosotros de ciclo ovárico, pues la característica fundamental es que vemos que una vez que empieza, o que ya que se inicia principalmente, cuando se inicia lo que llamamos nosotros como la adolescencia, básicamente la pubertad, entonces se caracteriza porque, como les dije, por acción se liberan los estrógenos y entonces varios ovocitos van a madurar al mismo tiempo. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, el ciclo ovárico está conformado, como podemos ver en el esquema de abajo, básicamente por una interrelación que tiene que ver con el hipotálamo, que produce secreciones neuroendocrinas, y esas secreciones neuroendocrinas van a actuar sobre la adenohipófisis. El hipotálamo está sentado en la parte media del diencéfalo, mientras que la hipófisis, pues sabemos que está sentado sobre la silla turca en la base del esfenoides. Y esta hipófisis se clasifica en la adenohipófisis, y en la adenohipófisis o la hipófisis anterior se caracteriza porque va a producir dos hormonas que son muy importantes, la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. También esta va a producir, en ese caso, la hormona que va a producir la leche en caso de que haya fecundación. Pero bueno, cuando se inicia la pubertad, el hipotálamo, ¿verdad?, va a actuar sobre la adenohipófisis para que se libere la hormona estimulante del folículo. Esta hormona estimulante del folículo lo que va a hacer es actuar básicamente para que se produzcan, como podemos ver, estas maduren varios folículos en la luteinizante. Y solamente uno va a completar su ciclo ovárico, como ya se los mencioné. Entonces, una vez que uno de ellos madura, por acción en mismos folículos, en la corona radiante, como ya se los mencioné, se van a producir los estrógenos que van a ser vertidos al torrente sanguíneo, como estamos viendo en este esquema. Entonces, los estrógenos empiezan a aumentar y llegan a su máximo nivel casi cercano al día de la ovulación. Entonces, cuando este nivel de estrógenos es detectado en la sangre, entonces manda una señal al hipotálamo, y el hipotálamo lo que le hace es actuar sobre la hipófisis para que ahora entonces ya no esté produciendo la hormona luteinizante, sino la hormona folículo estimulante. Entonces, eso es lo que da lugar a que entonces el cambio de que disminuyen drásticamente los estrógenos y empiezan a aumentar la progesterona, hace que se rompa el folículo maduro. Y ese folículo maduro va a dar lugar a la ovulación. ¿Sí nos queda claro? Y eso está determinado por los niveles de estrógenos. Entonces se produce la ovulación, y durante esta primera etapa, además de participar el hipotálamo y la hipófisis, los ovarios, como acabamos de mencionar, pues también tiene acción sobre el endometrio. Entonces, la primera fase del endometrio que empieza a proliferar se le denomina la fase proliferativa. Entonces, si se fijan, el endometrio empieza a crecer, pero no alcanza todavía su máximo nivel. Entonces, se libera el ovocito y se va a quedar básicamente un cuerpo amarillo. Ese cuerpo, donde se liberó, se va a formar el cuerpo amarillo. Y este cuerpo amarillo, ahora lo que va a hacer, o cuerpo lúteo, lo que va a hacer es producir progesterona. Y por acción de esta progesterona, que ahora, como vemos acá, empieza a aumentar, como vemos, empieza a aumentar, hasta que llega a su máximo nivel, por eso se denomina fase lútea. Y esta es fase folicular, esta es la fase lútea. Bueno, entonces, este folículo va a producir
progesterona y esa progesterona va a hacer que el endometrio engruese todavía más y a esa fase se le denomina la fase secretora. Entonces, si hay fecundación, entonces este se mantiene preparado y por acción de estos cuerpos lúteos van a mantener las primeras etapas del desarrollo embrionario. Hasta que posteriormente, si hay implantación, pues ya se empiezan a producir las gonadotrofinas coriónicas. Bueno, si no hay fecundación, entonces el ovocito, que se desprende del tercio externo de la trompa de falopio en un tiempo no mayor de 24 horas, ¿verdad? Se degrada y muere. Y entonces, cuando la progesterona llegó a su máximo nivel, como podemos observar, entonces empieza a decaer. Entonces, decae la progesterona, los estrógenos no están, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se presenta la exfacelación o la eliminación, básicamente, del endometrio, y con ello se presenta la menstruación. ¿Nos queda claro, jóvenes? Sí. Sí. ¿Sí? Y entonces, pues el ciclo vuelve a empezar y vuelve a empezar. Por eso les decía que básicamente la ovulación dura desde la pubertad hasta 40 años. Y hay ovocitos que se generan rápido y salen rápido, pero otros se tardan 40 años. Por esta razón, pues es lo que da lugar a la formación de, básicamente, de las aneuploidías y por lo tanto la presencia del síndrome de Down. Bueno, entonces, todos los epitelios de nuestro cuerpo que son hormonodependientes, pues una vez que empieza la pubertad, pues vean, el epitelio crece, engruesa, se hace gordo, grandotote, pero ese epitelio no nada más es el de la vagina, es todos los epitelios de nuestro cuerpo. Ajá, entonces pues somos así jóvenes y rozagantes, mientras hay estrógenos. Bueno, el cáncer, voy a regresar un poquito. El cáncer casi siempre surge aquí, miren, en esta región de aquí, es decir, en el cuello del útero, en la zona que se denomina de transformación escamosa de acá y columnar de acá porque es cilíndrico. Entonces, aquí tenemos un epitelio que está formado por muchas capas, donde vemos el epitelio germinativo, las células parabasales, las células intermedias inmaduras, las intermedias, las superficiales y las superficiales cariopignóticas. Bueno, en la zona de transformación, si se fijan, tenemos un epitelio que está conformado por varias capas de células y así inmediatamente migra, como vemos ver aquí en esta zona, de ser un epitelio formado por varias capas, inmediatamente se transforma en un epitelio formado solamente por una sola capa de células. Esas células son las células cilíndricas. Ok, bueno, entonces, aquí tenemos una célula superficial cariopignótica, porque además vemos que el núcleo es inactivo totalmente porque está ya un puntito negro y no exhibe zonas de eucromatina. Aquí tenemos una célula intermedia. Esta célula intermedia, se fijan en el núcleo, es más abierto y tiene zonas de eucromatina y de heterocromatina. Ajá, esa célula todavía es una célula que de alguna manera es viable, esta no. Y aquí tenemos básicamente las células intermedias que de alguna manera se caracterizan porque se dice que estas células están cargadas y llenas de glucógeno, por eso las vemos así. A estas células también se les denomina como células naviculares o células en barquito. Ajá, esas son comunes que se presenten durante el embarazo. Bueno, aquí tenemos un corpúsculo de Barr. ¿Se acuerdan que les dije que era el corpúsculo de Barr? No, ¿verdad? Bueno, en esta célula, recuerden que cuando la fórmula cromosómica implica 2 cromosomas X, uno está inactivado. Este que está inactivado es el que se denomina corpúsculo de Barr. Bueno, de manera general entonces, fíjense bien, durante el desarrollo embrionario, la mayoría de las ocasiones, si somos niñas, ¿verdad? El útero de estas niñas
bajo la acción de las hormonas de la mamá, en este caso la progesterona. Por esta razón, cuando las niñas nacen, ¿verdad? Después de a los 2 o 3 días, el epitelio se atrofia, se empieza a desprender, ¿verdad? Y entonces, en vez de estar formado de células, no se forma como el de una mujer adulta, pero en vez de estar formado por varias capitas, o cuando menos por células basales, parabasales, y también aparece 1 o 2 filas de células intermedias. ¿Por qué? Porque por acción de la progesterona están madurando hasta células intermedias. Bueno, cuando las niñas nacen, como vemos, ¿verdad? Se caracterizan porque van a tener células intermedias, pero después de un periodo de tiempo chiquito, ¿verdad? Como ya no están expuestas a ese ambiente hormonal que tienen mientras están in útero, por lo tanto, después su epitelio se descama, hay eritrocitos, leucocitos y hacen su pequeña como menstruación. Eso es normal. ¿Por qué? Porque se elimina o se exfacela el epitelio que creció a partir de las hormonas que tiene la mamá y que de alguna manera, pues bueno, pasan a la hija a través de la sangre. Bueno, aquí tenemos un frotis típico de células parabasales, que lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en una niña. En una niña no se debe de hacer este tipo de estudios, y si se hacen, la toma de la muestra se tiene que hacer con una pipeta especial para no dañarle sus genitales. Bueno, si el epitelio está limpio y no tiene ningún problema, pues solamente vamos a ver, como vemos aquí, células parabasales, donde vemos, vean, núcleos hipercromáticos y el citoplasma bastante pequeño, no tiene tampoco tan grande. Aquí quedaron bien extendidas y aquí vemos células parabasales, pero donde quedaron amontonadas. Si se fijan, aquí vemos el núcleo, pero no vemos el borde del citoplasma. Entonces, depende cómo se hayan tomado, ambas son lo mismo. La diferencia estriba nada más en que la forma de estas quedaron como en taquitos, como taquitos, y las de acá quedaron perfectamente bien extendidas. Pero al margen de eso, si se fijan, los núcleos y los citoplasmas se ven bastante limpios, lo cual nos habla de un frotis normal. Aquí tenemos células endocervicales. En las células endocervicales estamos hablando de células cilíndricas. Estas células cilíndricas las podemos encontrar así, que se denominan células cilíndricas en empalizada, donde vemos a los núcleos en la base y hacia acá los citoplasmas, que tienen una gran cantidad de vacuolas, porque esas células secretan moco. Bueno, si nosotros, voy a prender la cámara, si no, no les voy a poder explicar. Si las células las extendimos y nos quedan así, quiere decir que nos quedaron así, miren, paraditas. Pero también las podemos encontrar como las vemos en esta imagen. Y en esta imagen, ¿qué quiere decir? Que en vez de quedarnos así, las células quedaron así, paradas, así. Por eso vemos el citoplasma que las rodea y en la base está el núcleo. Todas ellas, si se fijan, se ven normales. Generalmente a este tipo de agrupación de células cilíndricas se les denomina empanal de abeja, porque se fijan, los núcleos parecen como la miel y alrededor la celdita que corresponde a como vemos en los panales de abeja. Y esta no, pues son células en empalizada, pero normales. Bueno. Aquí tenemos otra vez células cilíndricas, como podemos observar, donde vemos inclusive sus cilios de estas células. El epitelio cilíndrico, entonces aquí vemos sus cilios. Esto debe de corresponder con una mujer, pues digamos, que tiene actividad estrogénica, pero este no. Este otro frotis que tenemos a la derecha, si se fijan, estos manchitas que se ven aquí como naranjitas son eritrocitos. Casi no tienen citoplasma, las células se ven muy jaladas, lo cual quiere decir que estos deben habérsele tomado a una mujer básicamente en la menopausia. ¿Por qué? Por el daño que tienen las células. Por esta razón, en las mujeres que ya son posmenopáusicas, lo más recomendable cuando se les hace un estudio de Papa Nicolau es
que el médico o su ginecólogo le mande un poquito de hormonas para que algo madure su epitelio y entonces poder hacer las tomas para que sean menos traumáticas para estas mujeres. Bueno, aquí tenemos células endocervicales, pero cuando son obtenidas por un cepillado. Generalmente, recuerden, yo no sé si ustedes han estado en las tomas de muestra de este tipo, pues hay cepillitos chiquitos que se introducen en el canal endocervical y pues ahí sacan las células, como se sacan muchas, porque pues de alguna manera es un poco más, ¿qué les diré? Un poquito más traumático que si se obtuviera con espátula de aire. Entonces, por eso obtenemos grupos tan grandes de células, pero en la periferia podemos ver que son células normales. No podemos hacer la valoración donde están todas encimadas, sino en la periferia. Y aquí vemos células endocervicales reactivas, que eso no lo vamos a ver ahorita. Bueno. Ahora bien, cuando tenemos un proceso inflamatorio crónico, los procesos inflamatorios pueden ser de tipo específico o inespecífico. ¿Qué es un proceso inflamatorio específico? Un proceso inflamatorio específico es aquel en el cual nosotros podemos determinar la naturaleza o qué tipo de agente está produciendo ese proceso inflamatorio. O cuando no lo vemos o no lo detectamos, hablamos de un proceso inflamatorio inespecífico. Bueno, cuando se hace el raspado en el canal endocervical y ese canal endocervical tiene un proceso inflamatorio crónico, entonces las células cilíndricas de ese epitelio, que es maduro, se cambian por otro epitelio maduro más resistente. Y a eso proceso se denomina metaplasia. Entonces, por definición, la metaplasia es el cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro más resistente. Bueno, cuando tenemos procesos inflamatorios crónicos, las células se van transformando poco a poco. Entonces, aquí tenemos que si esas células cilíndricas están en proceso inflamatorio constante, entonces, si se fijan, van a pasar de ser un epitelio cilíndrico a un epitelio plano, y son este grupo de células que tenemos aquí. A esto se le denomina una metaplasia inmadura. ¿Por qué es una metaplasia inmadura? Porque miren, si nosotros comparamos estas células con un epitelial como las que ya vimos, estas células son más pequeñas. La otra característica que tienen es que estas células se acomodan, como vemos aquí, como si fueran básicamente células en adoquín o células en empedrado, bien acomodaditas por caras unas con otras. Además, estas células, si se fijan, tienen núcleo de una célula cilíndrica. Pero esta célula se dice que es la metaplasia es inmadura porque estas células, en vez de que estén sintetizando queratina, todavía recuerdan cuál era su función, que es la de producir moco. Por eso vemos vacuolas en su citoplasma. Por esta razón se habla de una metaplasia inmadura. Ya son células planas, tienen forma de células planas, pero todavía tienen vacuolas en su citoplasma. Y esto nos habla de un proceso inflamatorio inespecífico por un lado, y cuando hacemos nosotros la valoración por Papa Nicolau del canal endocervical, tenemos que encontrar forzosamente células cilíndricas o como mínimo células de metaplasia para estar seguros de que tomamos la muestra del sitio adecuado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, yo creo que ya nada más casi veo esto y ya. Bueno, aquí tenemos células atróficas, pero donde hay un proceso inflamatorio. ¿Cuáles son los cambios que nosotros vemos en las células que nos hablan de un proceso inflamatorio? Los cambios celulares que nos hablan de un proceso inflamatorio es el aumento de la densidad del citoplasma. Si se fijan, estos citoplasmas se ven azules más fuertes y la cromatina es un poco más grumosa, aunado a un fondo más sucio en el que hay leucocitos polimorfonucleares. Los núcleos, si se fijan, además presentan polimorfismo, no son iguales unos a los otros, presentan ciertos cambios en sus núcleos. Bueno, seguramente células atróficas
deben de corresponder a una niña. ¿Por qué? Por la forma que tienen y la tinción que tienen. Y aquí generalmente, obviamente, los epitelios atróficos, llámense de las niñas o de las mujeres posmenopáusicas, al tener mucho menos cantidad de capas de células, son epitelios más vulnerables a desarrollar infecciones en las niñas cuando son abusadas sexualmente, que tengan infecciones, ¿verdad?, de otro tipo, pero pues no porque ellas se los hayan ganado, o, ¿verdad?, en las mujeres posmenopáusicas, por lo mismo que también estamos hablando de que solamente es un epitelio que está conformado por epitelio germinativo y las células parabasales. Bueno, en este caso que tenemos aquí a la derecha debe de ser de una mujer posmenopáusica. Si se fijan, noten la densidad del citoplasma de las células. Se tiñen, este tiene ligeramente, un alito ligeramente rosado con azul, hay ambofilia. Ajá. Vean estas características de estas células, estas otras. Entonces, esa también tiene un proceso inflamatorio, pero es más inespecífico. Y lo que nos habla de esto es el aumento de la densidad del citoplasma que estamos viendo en estas células. Y además que haya sincronía de la maduración. Tenemos núcleos de células prácticamente cariopicnóticas en citoplasmas todavía más inmaduros. Bien. Cuando hablamos de células de metaplasia, si se fijan, cuando hay alguna lesión básicamente en el aparato genital, pues vemos que los núcleos de estas células, si se fijan, ya tienen una cromatina más grumosita, el citoplasma más denso. Y otra característica que nos habla de inflamación es la binucleación celular. Cuando por alguna razón encontramos algunas lesiones en estas regiones, es el sitio donde tenemos que raspar las células. Al rasparlas y jalarlas, vamos a encontrar esta morfología que se denomina células en araña. ¿Por qué? Porque las arrancamos del sitio donde había daño. Vemos la densidad, la binucleación, la cromatina más grumosa, entonces esto nos habla de un proceso inflamatorio. Bueno, yo creo que ya aquí le voy a dejar o puedo seguir otros 2 diapositivas más. Como ustedes me digan, ¿eh? Jóvenes, se me hace que ya se fueron. Si quiere las otras 2 diapositivas, doctora. Bueno, entonces, en esta otra diapositiva tenemos a células superficiales y tenemos cariopicnóticas, y células no cariopicnóticas como esta, pero están a mucho mayor tamaño. También estas células, si se fijan, como ya están descamadas, tienen gránulos de queratohialina, esto oscuro que vemos aquí, y las vemos teñidas de color con el OG6, pues se ven ligeramente rosadas y citoplasmas transparentes. En los cambios inflamatorios, fíjense bien, esta es la última que vamos a ver, se caracterizan porque vamos a ver células, como podemos ver, con núcleos con la cromatina bastante más grumosa y en ciertas regiones hipercromáticos. Véanlos cómo están. Ya nada que ver con las células que veíamos hace rato, vean. ¿Sí? Que vemos aquí. Entonces, aquí vemos células parabasales con datos de inflamación y nos lo está diciendo la actividad de su cromatina. También nos están diciendo estas células superficiales que tienen mayor tinción. Y aquí vemos estas otras células de esta otra parte, donde vemos lo que llamamos nosotros un polimorfismo nuclear. ¿Por qué polimorfismo? Porque vemos células más grandes y células un poco más pequeñas en cuanto a la cromatina. La cromatina es bastante grumosa y no hay un patrón definido. Y además tenemos un fondo inflamatorio marcado por los leucocitos más el aumento de la densidad del citoplasma. Esto nos habla de procesos inflamatorios inespecíficos porque no detectamos a la gente que los produce. En este caso de esta foto de la izquierda, casi seguro se va a asociar con un virus, pero aquí todavía no hay evidencia de que ahí esté. Bueno, otro dato de inflamación son los halos perinucleares. En esta diapositiva tenemos células superficiales
de núcleos no cariopigmóticos, y aquí vemos los pequeñitos halos perinucleares y el aumento de la densidad del citoplasma. Ya no son citoplasmas transparentes, son citoplasmas densos y muy eosinófilos. Eso nos habla de un proceso inflamatorio. Nuevamente cambios inflamatorios, pero aquí vemos además una gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares y núcleos vean. Vean la actividad de la cromatina, que esto ya nos habla que algo no está nada normal. Bueno, aquí le voy a dejar porque ya vamos a empezar a hablar de los procesos inflamatorios específicos, y pues obviamente aquí vamos a abarcar básicamente protozoarios, hongos, bacterias y virus. Para empezar a hablar de lo de cáncer. Entonces, para el próximo miércoles, pues yo creo que acabamos la parte de citopatología y vemos lo que nos falta de célula vegetal y acabaríamos el curso. ¿Alguna pregunta o alguna duda, jóvenes? Disculpe, doctora, ¿y cómo serían los exámenes? Bueno. ¿En dónde? ¿De esto? Ajá, ¿esos cuándo serían? ¿Hasta que regresemos o cómo? No. Yo esta semana termino y yo voy a ir a la escuela para ver en qué lista los tengo que anotar para que podamos entrar para poder hacer los exámenes en presencial. Si me dicen que no o lo que ustedes quieran, porque yo no sé si ustedes tengan duda o tengan problema con que los cite a hacer el examen como a la 1 de la tarde o a las 12. Pues sí, bueno, a mí se me complica a las 12 o a la 1 porque a esa hora salgo de trabajar. O sea, No se lo más supone que temprano en mi caso sería las 2. Es que el asunto es que, ¿qué cree? Que en la escuela están dejando entrar a los chamacos, pero hasta las 2 de la tarde máximo. Entonces, pues, ya vería a ver cómo le hago. Ok. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Que les vaya bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.